Trabajar con María Padilla es un viaje de ida. Yo tengo María Padilla, todo el mundo lo sabe. Sí, es más, dentro del ambiente de la macumba, ahí se iba el Padilla. ¿Sí? Cuando me decían que era un loquito, que tenía ideas locas, que no era conforme a fundamentos que jamás me dijeron, por ejemplo. ¿Sí? María Padilla de esta casa, ¿sí? Es María Padilla, Rainha das Marías Eusechi Dalira. Así como el Exú de Mariela es Exú, rey Sechi Dalira. Es decir, es una de las pocas casas en el planeta que tienen los povos juntados. Obviamente en el cuerpo de una persona no puede haber entidades del mismo pueblo, del mismo povo. Pero cuando dos personas tienen, justamente Mariela tiene Exú de la casa 7 liras y yo tengo Pombagira de la casa 7 liras, es cuando se junta el povo. Y cuando se junta el povo es porque hay coronados. Les guste a quien les guste, les pese al que le pese. La próxima es una forma de trabajo con Exú en seco a través de la calunga grande con Yemanjá. La gnóstica es solo para las mujeres. Y la cabalística es solo para los magos ceremoniales. O para un tata de quimbanda. O para un babalorillá o una ialorillá. El conocimiento de Exú que tiene esta casa no es un conocimiento que se recibe en una sesión. Esta casa realiza muy pocas sesiones al año, con muy pocas personas. Y no solemos mostrar nuestras sesiones de ninguna manera ni permitimos que se filmen. Por la sencilla razón de que la religión no es un circo. Y lo que se hace en quimbanda, en las casas, no debe ser filmado ni mostrado. Porque es una sesión espiritista. Esta es una casa espiritista también. Aparte de la magia ceremonial y del curso de la muerte. El tema es, vos que me estás viendo, y te preguntarás, ¿qué tiene que ver Pombagira con los pactos? María Padilla puede transformar a un hombre en mujer. María Padilla puede facilitarle a un muchacho que quiere cambiar su género a mujer, a facilitarle toda su vida para que se produzca ese evento muchísimo antes. Pero Padilla tiene la capacidad de transformar el cuerpo sin necesidad de cirugías. No hablo de los genitales, hablo del cuerpo, de la apariencia física. María Padilla puede transformar la carne en la forma que quiere, para bien o para mal. Así que te imaginarás lo que le pasa a la gente que briga con María Padilla. María Padilla no tiene hermanas, solo tiene hijas. Por eso hay una Padilla acá y tiene que haber una Padilla a 100 kilómetros de distancia. En el mundo conocido, ¿quién es María Padilla? Un montón de gente conocida. Por ejemplo, Madonna. Madonna es María Padilla. Irónicamente es exactamente la misma María Padilla, nada más que es otra entidad, por supuesto. La Padilla que tiene Madonna es un egún de Exú de María Padilla y el que tengo yo es otro, pero da la casualidad que es exactamente la misma entidad. Obviamente esto te lo digo así 100% seguro, porque así es. Si querés pactar con Pombagira, este es tu momento. Hoy 27 de agosto es la data de María Padilla. Vos querés transformar tu vida, querés cambiar tu apariencia. Sos una persona obesa y querés volverte una persona sana. Sos una persona que está todo el tiempo enfermiza y quiere vivir con vitalidad. No necesariamente tiene que ser cambio de género, también puede ser cambio de vida. Padilla es la mejor artesana en la transformación del cuerpo y el espíritu para cualquier persona, sepa o no sepa de Exú. Porque cuando haces un pacto con Pombagira para estas cosas, es muy difícil que no te cumplas si vos no cumplís tu parte. Así que te invito a que te comuniques a los teléfonos que dejamos abajo. María Padilla es Pombagira Rey, es uno de los 4 mayorales principales de la quimbanda, es decir, es la manifestación femenina de Alubayá, de Exú Rey, en Moyubá Lupandé. Salven seus Pombagiras e salven seus Exús. Boa noite para todos.